Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Misericordia y Justicia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a iniciar como siempre lo hacemos, uniéndonos en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que Él disponga nuestros corazones y que disponga pues todo para que esta transmisión se realice y el mensaje que nuestro Señor quiere hacernos llegar por estos testimonios de nuestros santos lleguen a nuestro corazón. Y le decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y bueno, vamos a hacer esta oración que es una entrega, un acto de consagración a nuestro Señor en el cual entregamos todo lo que somos a nuestra familia y todo lo que Él nos ha dado. Y le decimos, Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Nuevamente, bienvenidos, hermanos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo nuestros santos nos hablan de ese gran amor que ellos tuvieron por nuestro Señor, por Jesús Eucaristía. Vamos a ver grandes testimonios, incluso, fíjense, incluso de niños que dieron su vida por amor a Jesús Eucaristía. Y bueno, pues es que, ¿qué más podemos decir? El gran tesoro de nuestra fe es Jesús Eucaristía, Jesús que está vivo en la Eucaristía, Jesús que es el mismo, ¿verdad? Que anduvo por Nazaret, el que resucitaba muertos, el que sanaba enfermos, el que vivió hace más de 2000 años. Es el mismo Jesús vivo y resucitado que está entre nosotros como ese amigo cercano en el sacramento de la Eucaristía. Y bueno, hoy decíamos que vamos a presentar los testimonios, las vidas de algunos de nuestros santos más jóvenes, niños. Y bueno, pues qué mejor para reflexionar cómo nosotros estamos transmitiendo este amor por Jesús Eucaristía a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Fíjense que yo he notado en la vida de nuestros santos que casi todos, desde muy pequeños, a través pues de las enseñanzas de sus papás, pues ellos aprendieron a amar a Jesús Eucaristía. Y es que si nosotros, ¿verdad?, les hablamos a nuestros niños desde pequeños, pues de ese gran amigo que tienen, de ese amigo que los espera, ¿verdad? Hay día y noche en el sagrario, ese amigo al cual ellos pueden acudir en sus dificultades. Pues estos nuestros niños van a aprender a amar a nuestro Señor, a acudir a Él en todo momento. Entonces nos toca a nosotros como papás, como abuelitos, pues fomentar ese amor a Jesús Eucaristía entre nuestros niños, entre nuestros jóvenes. Y bueno, pues no debemos de olvidar que la Eucaristía, y esto debemos de transmitirlo a nuestros niños, a nuestra familia, que la Eucaristía
es la presencia viva y real de Jesús, que ahí está, en ese pedacito de pan, está nuestro Señor vivo, está presente. Y bueno, la Santa Eucaristía es el fundamento, es el centro de nuestra fe católica. La Eucaristía es el mayor regalo que nosotros como católicos tenemos, que Dios Padre ha dado a los hombres. Es el tesoro más grande del mundo. Y bueno, qué mejor que nuestra familia, que nuestros niños conozcan y valoren este gran tesoro que tenemos. Y nuestro Señor nos dice en su palabra quién es, nos revela quién es para nosotros. Nuestro Señor nos dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí ya no tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. El que come mi carne vivirá para siempre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y nuestra iglesia también nos habla de quién es, de qué es nuestro Señor en la Eucaristía. Nuestros santos padres, pues nos han dicho, han dejado encíclicas, cartas acerca del valor de la Eucaristía. San Juan Pablo II nos dice, la Eucaristía es el don más grande que Cristo ha ofrecido a la Iglesia. La Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana, nos dice nuestro catecismo de la Iglesia. La Eucaristía está en el centro de la vida cristiana y de la comunidad parroquial, nos dice San Juan Pablo II. Y bueno, nosotros nos toca, miren, mucha gente pues no sabe, estamos en la ignorancia y no sabemos que en todas las iglesias está ahí Jesús vivo en el sagrario, que es, ¿verdad? A veces vemos cómo muchos, ¿verdad? Muchos católicos preferimos, ¿verdad? Cuando vamos a la iglesia, preferimos acercarnos con nuestros santos, con el santo que más le tenemos devoción, con San Judas, con San Charbel, no sé, y no nos acercamos a Jesús Eucaristía, y quizás porque no sabemos, porque no conocemos quién está ahí en el sagrario. Por eso es importante, como decíamos, desde pequeños, pues nosotros transmitirles este amor, sobre todo el amor a nuestros niños, porque fíjense, el mundo no les va a hablar, ¿verdad? En la escuela no les van a hablar de este gran amor, de este amigo que tienen. Nos toca a nosotros, nos toca a nosotros enseñarles que ahí en la Eucaristía está Jesús vivo, nuestro Dios, que está ahí en el sagrario, que está día y noche esperándonos, y que además, fíjense, además están, ¿verdad? Ahí alrededor, en torno al sagrario, están millones de ángeles acompañándolo, adorándolo, amando a nuestro Señor. Algunos de nuestros santos se unían a los ángeles para adorar a nuestro Señor. Por ejemplo, San José Escriba de Balaguer decía, desde hace muchísimo tiempo, cuando hago genuflexión ante el sagrario, después de adorar al Señor sacramentado, doy gracias también a los ángeles, porque continuamente
hacen la corte a Dios. Y nos dice San José María Escriba de Balaguer, cuando celebro la Santa Misa, me sé rodeado de ángeles que están adorando a la Trinidad. San Bernardo dice, en el momento de la adoración de la Santa Misa, los ángeles rodean al sacerdote, haciéndole guardia de honor. Los ángeles llenan la iglesia, rodean el altar y contemplan extasiados la sublimidad y grandeza de nuestro Señor. Entonces, la Eucaristía no es algo importante, es algo imprescindible para vivir nuestra fe. No podemos decirnos católicos si no amamos, si no adoramos a nuestro Señor en la Eucaristía. La Eucaristía es la esencia y fundamento de nuestra fe católica, porque sin Cristo no hay cristianismo. Y no se nos debe de olvidar esto, la Eucaristía es Jesús en persona. Y bueno, no basta solamente conocer a nuestro Señor en los libros, como una materia más de la escuela. Es necesario amarlo, tenerle esa reverencia que nos lleve a la adoración. Y fíjense, les decíamos de nuestros santos, Santa Margarita María de Alacoque, fíjense ella lo que decía, mi Señor no ha cesado nunca de reprenderme directamente por mis faltas, pero lo que más le desagrada y de lo que más me ha reprendido siempre con mayor severidad es la falta de atención y de respeto en presencia del Santísimo Sacramento, especialmente en el tiempo de la oración. ¡Ay de mí! De cuántas gracias me he privado por una distracción, por una mirada curiosa, por una posición más cómoda y menos respetuosa. Entonces, para que veamos, pues, cómo debemos estar cuando vayamos, ¿verdad?, a visitar a nuestro Señor. Santa Margarita aquí nos dice, ¿verdad?, que nuestro Señor, pues una de las cosas que más a ella le llamaba la atención era por su falta de atención y de respeto cuando estaba en la presencia del Santísimo Sacramento. Y Santa Faustina, fíjense lo que nos cuenta, nos dice, hoy después de la comunión, Jesús me ha dicho, has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano que me recibe en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas, pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo, piensan en otras cosas. Oh, qué triste para mí que me traten como una cosa muerta. Hija mía, no dejes la Santa Comunión a no ser de que estés segura de haber caído gravemente. Fuera de esto, no tengas ninguna duda para unirte a mí en la comunión. Tus pequeños defectos desaparecerán en mi amor como una pajita arrojada a un gran fuego. Debes saber que me entristeces mucho cuando no recibes la Santa Comunión. Y esto pues es muy cierto, volvemos a lo mismo, muchas veces porque no sabemos, porque no conocemos, pero aquí nuestro Señor nos dice, ¿verdad?, cuánto le entristece
que no comulguemos, que no lo recibamos, y que nuestro Señor, fíjense aquí dice, cuando llego a un corazón humano que me recibe en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas, pero dice nuestro Señor, se queja, pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo, piensan en otras cosas, y nuestro Señor se queja, dice, oh, qué triste para mí que me traten como cosa muerta. Y el santo cura de Ars, fíjense, nos da unos consejos muy importantes, los cuales pues debemos de tomar en cuenta cuando nos acerquemos a comulgar. El santo cura de Ars aconsejaba, para acercarte a la comunión, te levantarás con gran modestia, te arrodillarás en la presencia de Jesús sacramentado, pondrás todo tu esfuerzo en avivar tu fe. Tu mente y tu corazón deben estar centrados en Jesús. Cuida de no volver la cabeza a uno o a otro lado. Si debes esperar algunos momentos, excita en tu corazón un ferviente amor a Jesús. Suplícale que se digne venir a tu pobre corazón. Y después de haber tenido la inmensa dicha de comulgar, te levantarás con modestia, volverás a tu sitio y te pondrás de rodillas. Debes conversar unos momentos con Jesús, al que tienes la dicha de albergar en tu corazón, donde durante un cuarto de hora está en cuerpo y alma como en su vida mortal. Fíjense, o sea, qué importantes. Y aquí el santo cura de Ars nos da esos consejos para acercarnos a comulgar. Y bueno, podemos resumirlo, o sea, poner todo nuestro amor, nuestra atención en nuestro Señor. Nos dice, ¿verdad? Desde que cómo nos levantemos para acercarnos a comulgar, si lo podemos hacer y recibir de rodillas, pues qué mejor. Cómo tenemos que estar, ¿verdad? Pidiéndole que venga a nuestro corazón. Y bueno, pues cuando tengamos esa dicha de recibirlo, pues ahí estar con él, conversando con él. Y bueno, pues Santa Teresita de los Andes, una santa de Chile, fíjense que ya en otra oportunidad hablamos de su vida. Ella decía, yo quisiera hacer comprender a todos que la Eucaristía es un cielo, puesto que el cielo no es sino un sagrario sin puertas, una Eucaristía sin velos, una comunión sin término. Y bueno, muchos de nuestros santos nos hablan que ellos, al recibir a Jesús en la Eucaristía, pues sentían esa presencia viva, real. Y bueno, pues ahora vemos y vamos aprendiendo cuánto amor, cuántas bendiciones recibimos al comulgar. Debemos, así como vemos en nuestros santos, pues tener esa hambre, esas ansias de comulgar como nuestros santos. Y fíjense, hoy leía la historia de la venerable Sor Teresa María de Jesús Ortega. Y bueno, a ella le tocó vivir un tiempo muy difícil en España, la guerra civil. Y bueno, ella cuenta que pues ella lo que más le dolía era que pues por la persecución, por la guerra,
pues no podían comulgar diariamente. Entonces, porque pues las iglesias estaban cerradas, no había formas para que el sacerdote pues las consagrara, ¿verdad? En la Santa Misa. Entonces, ¿qué hizo ella? Entonces, pues ella veía que no había y que no iban a poder comulgar. Entonces, ella sentía realmente un hambre, una sed de Dios. Entonces, pues ella pues decía, ¿cómo es posible que no vamos a poder comulgar? Decía, mi alma, ¿verdad? Sentía la necesidad de comulgar por encima de todo. Ella decía, ¿qué sería la vida sin la Santa Comunión? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Sor Teresa María de Jesús Ortega? Ella dice que fue a la cocina y entonces ella buscó unas planchas de carbón y las calentaba en el fuego, ¿verdad? En las brasas. Y entonces ella empezó en la cocina a buscar harina y un poco de agua. Y con esa harina y esa agua, pues ella hacía una masa y las metía, esta masa la metía entre estas dos planchas de carbón, que era todo lo que tenía. Y entonces pues salían, las ponía a cocer en el fuego y salían pues unas pues placas, pues muy rudimentarias, deformes, pero pues estas, ¿verdad? Las cortaban y durante la Santa Misa el cura, ¿verdad? El cura las consagraba y por este medio, pues no les faltó ni un solo día la Santa Comunión. Ella decía, faltó de todo, pan, agua, descanso, pero Dios no faltó, porque tenía Él más sed de nosotras que nosotras de Él. Y un día, fíjense, después de todo esto, un día haciendo estas rudimentarias hostias, se cae el techo pues de donde ellas estaban escondido. Entonces, esa masa, pues quedó, pues convertida, ¿verdad? Quedó muy maltratada, no servía para nada. Y entonces, pues ella, ¿verdad? Ella ya tenía, ¿verdad? Se enfrentó nuevamente al problema de qué iba a hacer, de dónde iba a sacar más harina, ajá, para poder hacer, pues, estas hostias. Entonces, ¿qué pasó? Después, pues las meten, fíjense, a ella la metieron a la cárcel un mes y ella, su mayor sufrimiento en la cárcel fue el no poder recibir a nuestro Señor. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Al salir de la cárcel, alguien le dio una cajita, la cual contenía varias hostias consagradas y ella resguardaba, la llevaba a todas partes. Ella dice, cuántas comuniones ocultas, cuántos repartos diarios, cuántas comuniones de catacumbas. Paseaba por Valencia con nuestro Señor. Qué procesión del Corpus entre aquellos soldados rojos. Ella iba y llevaba a nuestro Señor sin que nadie lo supiera. Ajá. Y iba y pues ella a los enfermos, ¿verdad? Iba pues ofreciéndoles la Santa Comunión. Decía, y fíjense, ella le decía a nuestro Señor, qué bueno eres, Señor, estás loco de amor por tus criaturas. Y ella amaba tanto a nuestro Señor en la Eucaristía que fíjense una de sus frases, la Eucaristía sabe a vida eterna y sabe a María, porque la carne que se nos da en la Eucaristía es carne tomada de María.
pues ese amor que vemos que nuestros santos le tuvieron y bueno, pues le tienen a nuestro Señor, pues ojalá nos lleve, ojalá nos contagie para que visitemos pues lo más frecuente a nuestro Señor en el sagrario, porque acaso no tenemos todos los días nada que agradecerle, nada que pedirle a nuestro Señor y qué más que vayamos a Él, a Jesús que está vivo en la Eucaristía. Fíjense, San Juan Bosco decía a sus jóvenes, ¿quieren abundancia de gracias? Visiten a Jesús sacramentado con frecuencia. ¿Quieren pocas gracias? Entonces sean mezquinos en visitarlo. ¿No quieren ninguna gracia? Pasen de largo. El beato Manuel González repetía, ahí está Jesús, ahí está. No lo dejen abandonado. Y él recuerda que cuando lo enviaron en una ocasión de misión a una iglesia apartada de Sevilla, él se sintió sumamente entristecido porque vio pues que nuestro Señor en el sagrario estaba en un abandono total. Él llegando, ¿verdad? Llegando a esta pues iglesia donde lo habían mandado de misión, él estuvo mucho tiempo de rodillas adorando a nuestro Señor y después se dedicó, ¿verdad? A tener pues ese sagrario digno, lo más digno, ajá. Y bueno, pues él con todo su fervor, con todo su amor, pues logró, ¿verdad? Logró que la gente se acercara, que reconociera y que valorara a nuestro Señor. Él decía, les decía, yo no puedo pensar qué sería de un cristiano sin Eucaristía. Y decía, fíjense, a más frecuencia delante del sagrario, más cristiano eres. A menos sagrario, menos cristianismo. Y bueno, si nosotros, fíjense, también decía el beato Manuel González, si supieras la diferencia que hay entre los sabios de biblioteca y los sabios de sagrario, si supieras todo lo que un rato ante el sagrario da luz a tu inteligencia, da calor a tu corazón, da aliento a tu alma, si supieras tú el valor que infunde ese rato de rodillas ante el sagrario, no nos desapartaríamos de ese lugar de estar y pondríamos todo nuestro empeño por estar diario, aunque sea unos momentos, ante nuestro Señor. Fíjense, no nos imaginamos, ¿verdad? Lo que deja, lo que nuestro Señor hace en nuestra alma al estar esos momentos ante Jesús sacramentado. Cuántas bendiciones al pensarlo, cuántas bendiciones nos perdemos por no amar más a Jesús Eucaristía. Cuántas santas misas, cuántas comuniones, cuántas visitas, ¿verdad? Visitas quizás a la iglesia, pues han sido perdidas porque no hemos valorado, no hemos puesto nuestro amor en visitar, en recibir a nuestro Señor, que está ahí esperándonos pacientemente en el sagrario para llenarnos de esas gracias que necesitamos, de esos dones que necesitamos. ¿Cuántas veces pasamos de largo tan solo cuando vamos, ¿verdad? De camino y vemos una iglesia, pasamos por frente de la iglesia, pues podríamos pasar unos momentitos a saludar a nuestro Señor. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos
y cuán solo se siente nuestro Señor en el sagrario. Cuántas, ¿verdad? Cuántas iglesias pues pasamos en el día y están solas, ¿verdad? Nuestro Señor está solo. Qué pocos van a visitarlo, a recibirlo en la comunión con verdadera fe, con amor. Pues vayamos nosotros a visitarlo, a hacerle compañía, porque Él sabemos que no se deja ganar en generosidad, en amor, en darnos todas esas gracias que necesitamos. Y bueno, decíamos al iniciar, cuántos niños en la historia de nuestra iglesia han encontrado en Jesús Eucaristía una fuente, una fuerza espiritual, incluso a veces heroica. ¿Cómo no recordar y reconocer, pues, muchos ejemplos que tenemos en niños, en jóvenes, que amaron a nuestro Señor Jesús Eucaristía? Por ejemplo, Santa Inés, Santa Águeda, San Tarcisio. A lo largo de la historia pues, de nuestra iglesia, no han faltado niños, jóvenes, santos, ¿verdad? Y bueno, pues que han entregado incluso su vida y que son ejemplo para nosotros de ese gran amor a nuestro Señor. Fíjense que San Juan Pablo II incluso nos alienta. Él escribió en 1994 una carta, era el año de la familia, y escribió una carta para los niños que iban a recibir la primera comunión. Él decía, la primera comunión es sin duda alguna un encuentro inolvidable con Jesús, un día que se recuerda siempre como uno de los más hermosos de la vida. La Eucaristía instituida por Cristo es el más importante de los sacramentos. Y bueno, pues así como San Juan Pablo II nos dice, nosotros debemos pues sí, realmente hacer que este sacramento para nuestros niños sea un momento, uno de los momentos más importantes de su vida. Ajá. Ese día, pues nuestro Señor, ¿verdad? Viene a ellos, reciben a nuestro Señor por primera vez, reciben ese abrazo de nuestro Señor, como decíamos, ¿verdad? Reciben todas esas bendiciones, esas gracias que nuestro Señor nos da a través de la Eucaristía. Y muchos de nuestros santos nos hablan de ese momento tan importante. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, en su biografía, en la historia de un alma, ella nos habla de este momento en el que ella recibió a nuestro Señor por primera vez. Ella dice, qué inefables recuerdos dejaron en mi alma los más pequeños detalles de esta jornada de cielo. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentía amada y decía a su vez, te amo, me entrego a ti para siempre, Señor. No hubo ni peticiones, ni luchas, ni sacrificios. Desde hace mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no era ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en el seno del océano. Solo quedaba Jesús. Él era el dueño, el rey, y lloró de felicidad. Sus compañeras decían que ella misma
¿verdad? No podía comprender lo que estaba viviendo su corazón, toda la alegría del cielo. Y bueno, también Sor Lucía de Fátima en sus memorias nos hablan de ese día de su primera comunión. Ajá. Decía, mientras este momento se aproximaba, mi corazón latía más deprisa en la espera de la visita del gran Dios que iba a descender del cielo para unirse a mi pobre alma. Pero luego que se posó sobre mis labios la hostia divina, sentí una serenidad y una paz inalterable. Sentí que me envolvía una atmósfera tan sobrenatural que la presencia de nuestro buen Dios se me hacía tan sensible como si lo estuviera viendo, oyendo con mis sentimientos corporales. Y bueno, hablábamos de estos nuestros santos, pues niños, ¿verdad? Que dieron incluso su vida por defender a Jesús Eucaristía. Y es el caso de San Tarcisio. Él se considera mártir de la Eucaristía, es patrono de los monaguillos y de los niños de la adoración nocturna. Él tenía unos 11 años cuando le encargaron que llevara la Santa Comunión, la Eucaristía, a los encarcelados. Ajá. Les digo, él pues estaba muy, muy pequeño y bueno, él vivió, ¿verdad? Le tocó, él vivió, nació en Tarso, igual que San Pablo, fíjense. Ajá. Él vivió pues en una época muy, muy dura para los cristianos, ya que pues se enfrentaban las persecuciones, ya que pues estaba el gobierno bajo el emperador Aureliano. Ajá. Y bueno, el gobierno de Roma en ese tiempo arrestaba a los fieles, ajá, que se continuaban, pues, querían acabar con el cristianismo y entonces, pues, apresaban, mataban a los fieles, a los cristianos que se reunían, ¿verdad? Entonces, los cristianos se reunían en catacumbas, en los cementerios para no ser descubiertos. Y bueno, un gran problema que enfrentaban los cristianos era la falta de hostias para poder comulgar. Ajá. Y bueno, los cristianos que pues no estaban en prisión, pues no sabían cómo hacer llegar la Santa Comunión a los que estaban presos. Entonces, San Tarcisio, que les digo, pues era un niño, él se ofreció muy valiente para hacer llegar las hostias a los prisioneros. Él pensó que pues siendo un niño, pues nadie iba a sospechar que él llevaba la Santa Comunión. Entonces, San Tarcisio escondió pues muy, muy cuidadosamente las hostias, ¿verdad? A nuestro Señor Eucaristía en su camisa, ahí en su pecho lo llevaba y partió, ¿verdad?, hacia la prisión, pero en el camino se encontró pues algunos otros pues jóvenes, muchachos que lo invitaron a jugar y él contestó, ¿verdad?, que en ese momento no podía, que tenía un encargo muy urgente que hacer. Entonces estos muchachos le insistieron y luego entonces comenzaron a molestarlo, a burlarse de él, porque veían que él por nada despegaba sus manos de su pecho, entonces, como protegiendo algo, entonces esto provocó la curiosidad de los muchachos, entonces le empezaron a decir que qué llevaba, y entonces lo forzaron a abrir sus brazos, y fue cuando entonces, pues las sagradas hostias cayeron al suelo al darse cuenta de que pues San Tarcisio era uno de los cristianos,
comenzaron, ¿verdad? Comenzaron a agredirlo, lo empezaron a golpear, ¿verdad? Y pues tal fueron los golpes que el niño cayó inconsciente. Ajá. Entonces, en eso se acercó, fíjense, se acercó un soldado que también era cristiano y alejó, ¿verdad? Alejó a los muchachos, pero ya no había nada que hacer. Pues San Tarcisio había muerto. Ajá. Y bueno, pues Él nos deja con ¿verdad? Él nos deja con este testimonio un ejemplo admirable de la fe, del amor a Jesús Eucaristía. Y bueno, así como San Tarcisio, bueno, tenemos a otros beatos niños o que ya han sido proclamados santos o que ya se han iniciado los procesos de beatificación. Ajá. Por ejemplo, la beata Laura Vicuña, ella recibió a los 10 años su primera comunión y a los 12 años ella obtuvo el permiso de su confesor, fíjense, para ofrecer su vida por la conversión de su mamá, que fíjense, en el mismo día de los funerales de la beata Laura Vicuña, su mamá regresó a la iglesia, regresó y en sus funerales retornó a los sacramentos. Y bueno, su mamá, pues a partir de ese momento amó entrañablemente a Jesús, fíjense. María del Carmen González fue una niña que ofreció su vida a Dios por la salvación, fíjense, de los que habían fusilado a su papá durante la Guerra Civil Española. Ella murió repitiendo el nombre de Jesús y de María. Y su ofrecimiento tuvo lugar después de la comunión, pues ella cuando comulgaba se quedaba hablando con Jesús como una enamorada. Ajá. Otra, pues que está, otra niña, ¿verdad? Que está su proceso en curso, ¿verdad? Para su causa de beatificación es Ángela Jacobilis. Ella nació en Roma en 1948. Ella murió de leucemia a los 12 años, pero ella, fíjense, supo soportar con paciencia sus grandes dolores de su enfermedad. Ella rezaba todo el tiempo, ajá, y bueno, pues era tanto su amor por nuestro Señor que cuando pues ella murió y se ha estado estudiando para que ella pues pueda llegar a los altares. Santo Domingo Sabio, Santo Domingo Sabio, pues fíjense, ahí vemos la importancia de enseñar a nuestros niños a amar a nuestro Señor. Él desde pequeño, su mamá le enseñó a amar a Jesús Eucaristía, lo enseñaba, ¿verdad?, a mandarle besos al sagrario. Entonces él desde los 5 años ayudaba en la iglesia como monaguillo y él deseaba hacer la primera comunión tanto para recibir a Jesús que a pesar que, bueno, la costumbre era esperar hasta los 12 años para hacer la primera comunión, el párroco le permitió hacerla a los 7 años. Y para él, bueno, este fue el día más feliz de su vida. Él hizo el propósito de confesar y comulgar todas las veces que pudiera y de morir, fíjense, y de morir antes que pecar. Para él asistir a la escuela, pues debía de caminar, fíjense, todos los días 4 kilómetros. Ajá. Y él, un día, un campesino le preguntó si no tenía miedo de andar solo. Y él le respondió: yo no estoy solo, tengo conmigo a mi ángel custodio.
Y luego San Juan Bosco lo recibió en su oratorio. Y bueno, San Juan Bosco da testimonio, ¿verdad?, de que fue un joven ejemplar, que siempre trataba de poner la paz entre sus compañeros. Y Santo Domingo siempre le pedía a San Juan Bosco que le ayudara a ser santo, que esa era su meta, ¿verdad? Su ideal. Y para ello centraba su vida en la Eucaristía. En una ocasión, terminada la Santa Misa, todos se fueron a desayunar, a estudiar, y a la hora de la comida, pues se dieron cuenta de que no estaba Santo Domingo y lo empezaron a buscar. ¿Y dónde creen que lo encontraron? Él estaba detrás del altar, inmóvil, en éxtasis. Había estado orando desde la Santa Misa hasta las 2 de la tarde. Santo Domingo Sabio murió a los 15 años, fue canonizado el 13 de junio de 1954 y es, verdad, un modelo y ejemplo para todos nuestros jóvenes. Y bueno, como veíamos, tenemos muchos testimonios de niños, de jóvenes. Por ejemplo, tenemos ahí a Jacinta, ¿verdad? A Santa Jacinta, de los 3 niños que se le apareció la Virgen María. Santa Jacinta tenía un amor inmenso por Jesús Eucaristía. Ajá. Decía Sor Lucía, en una ocasión, ya cuando Santa Jacinta estaba enferma, ella cuenta que le llevó una estampa que tenía, ¿verdad?, a Jesús Eucaristía. Y entonces cuando se la llevó a Jacinta, dice que ella lo vio, lo besó, se puso muy feliz y decía, es Jesús escondido, lo amo tanto. ¿Quién me diera recibirlo en la iglesia? ¿En el cielo no se comulga?, le preguntó a Lucía, y ella le dijo, sí se comulga, yo comulgo todos los días. Y Jacinta decía, si el ángel fuese al hospital a llevarme otra vez la Sagrada Comunión, qué contenta yo me quedaría. Y decía Sor Lucía que muchas veces cuando ella la iba a visitar a su casa, lo primero que le preguntaba era, ¿comulgaste? Y si Sor Lucía le decía que sí, decía, quédate, ven y quédate muy cerquita de mí, que tienes en tu corazón a Jesús escondido. Y decía Santa Jacinta, yo no sé cómo es, pero siento a nuestro Señor dentro de mí y comprendo lo que me dice, aunque no lo veo, aunque no lo oigo, pero es tan bueno estar con Él. Y bueno, qué ejemplo más y muy reciente tenemos en el venerable Carlos Acutis, que ya, ¿verdad? Tenemos este año, Dios mediante, su canonización. Él fue un adolescente italiano cuya beatificación aprobó el Papa Francisco en 2020. Fue pues murió adolescente, ¿verdad? Y él desde niño expresó, fíjense, su deseo de recibir la primera comunión desde muy pequeño. Y el padre Aldo Locatelli, quien lo acompañó espiritualmente, pidió autorización para que recibiera él, hiciera su primera comunión, a los 7 años, fíjense. Y de ahí decía San Carlos Acutis, ¿verdad? Ahí comenzó su amor a la Eucaristía, a la que llamó mi autopista hacia el cielo. ¿Qué hacía? Y decimos, hablamos de él porque, pues, fíjense, él vivió pues hace muy poquito, hizo su primera comunión el 16 de junio de 1998
Él asistía, ¿qué hacía? Él asistía diariamente a la Santa Misa, rezaba el Santo Rosario, también realizaba y eran pues diario, pues esos momentos que se acercaba a visitar a nuestro Señor en la Eucaristía, ajá, sus modelos, fíjense, sus modelos a seguir fueron San Francisco de Asís, Santa Jacinta Marto, Santo Domingo Sabio, San Luis Gonzaga, San Tarcisio, y bueno, aparte, ¿verdad? De nuestro Señor del gran amor a nuestro Señor en la Eucaristía estaba la Virgen. Ajá. Y bueno, sus grandes pilares, él nos dice, eran la Eucaristía y la Virgen María. Ajá. Y les digo, él pasaba mucho tiempo en adoración. Y bueno, él era pues un muchacho pues como los de hoy, aficionado a la informática. Él ideó y organizó un material audiovisual relacionado precisamente con los milagros eucarísticos. Esto le llevó 3 años. Incluso él les pidió a sus papás que lo acompañaran en un viaje por Italia, por Europa, para recabar material para esta investigación que hizo acerca de los milagros eucarísticos. Ajá. Y y luego en una ocasión le preguntaron cuál era su manera de orar, qué era lo que él hacía mientras estaba en presencia de Jesús sacramentado. Y él respondió, no hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho como San Juan en la última cena. La Eucaristía fue su alimento, ¿verdad? Fue su vida. Ajá. Pues en la Eucaristía él encontró, pues ese amor que él necesitaba. Él murió, fíjense, a la edad de 15 años, en el año 2006. Ajá. Y, y bueno, ¿qué quería San Carlos Acutis? Él quería que la gente se acercara a la Eucaristía y para eso pues él se valió de lo que estaba a su alcance, de lo que le gustaba del internet. Ajá. Y bueno, pues como conclusión podemos ver, ¿verdad? Ante estos testimonios de tantos niños, jóvenes, de su amor a la Eucaristía, no debemos de subestimar, aunque nuestros niños sean muy pequeñitos, ellos desde chiquitos pueden entender y sobre todo vivir intensamente el amor hacia nuestro Señor, hacia la Eucaristía. Ellos pues tienen que aprender de nosotros a amar a nuestro Señor. Tienen que aprender de nosotros a través de nuestro testimonio, de que nos vean, que nosotros acudimos con ese amor a visitar a nuestro Señor en el sagrario, a recibirlo en la Eucaristía. Y vamos a ver las maravillas, así como hemos visto estos testimonios de estos niños. Y tengamos la seguridad que cuando nuestros niños se convenzcan, ¿verdad? Se convenzan de que Jesús está vivo en la Eucaristía, que los espera noche y día en el sagrario, van a vivir muy feliz, pues van a saber que tienen un amigo, ¿verdad? Un amigo a quien acudir. Ajá. Animemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes a visitar a Jesús para que Él sea ese amigo, ¿verdad? Y ahí vamos a ver esos grandes, ¿verdad? Grandes testimonios, grandes milagros. Y así, ¿verdad? Cuando ellos sean grandes, pues van a tener
ese gran amor. Ajá. Pues hermanos, pues muchas gracias y no olvidemos que Jesús está en la Eucaristía, que está ahí esperándonos, que está ahí con los brazos abiertos, con las manos llenas de todas esas gracias que necesitamos. Y ahí con Él está Mamita María, los ángeles que día y noche están en adoración. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y pues, nos despedimos como siempre pidiéndole a la Virgen María que nos enseñe ella a amar a nuestro Señor y a nuestros hermanos como ella los ama. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendecidas noches.